A los 54, tras un divorcio discreto y años de estancamiento laboral, empecé a notar algo extraño, ya no llamaba la atención como antes. Pero más allá de la superficie, noté algo más profundo. No se trataba de mi apariencia ni de lo que decía. Lo que realmente había cambiado era la energía que irradiaba. Había perdido la presencia serena, la fuerza serena que un hombre adulto puede tener cuando vive desde dentro. Un día, en una cafetería cualquiera, vi a un hombre mayor. No era atractivo en el sentido convencional, no hablaba alto, no buscaba atención. Pero todos lo miraban. Había algo en su porte que lo hacía atractivo. En ese momento, comprendí. Lo que hace irresistible a un hombre después de los 50 no es lo que dice ni lo que tiene, sino quién es. En este video, quiero compartir contigo 7 actitudes que, sin palabras, aún inspiran admiración, respeto e incluso deseo. Si alguna de estas ideas te resuena, te invito a dejar un comentario. He vivido algo muy parecido. Suscríbete y quédate hasta el final. Hablamos de hombres que ya no son competitivos, pero que siguen construyendo. Él no hablaba mucho. Nunca fue de los que dominan una conversación o llenan un salón con carcajadas. Pero cuando entraba en un lugar, algo en el ambiente cambiaba. Nadie sabía explicarlo, pero todos lo sentían. Era como si su sola presencia obligara a bajar el volumen del mundo. Una energía contenida, serena, que no exigía nada, pero lo decía todo. Ese hombre era mi tío Francisco, un viudo de 62 años que vivía solo, leía en las mañanas, caminaba sin prisa por la ciudad y siempre vestía con una sobriedad impecable. Las mujeres jóvenes del vecindario le sonreían sin razón, y los hombres más jóvenes lo escuchaban con respeto aunque él rara vez hablaba de sí mismo. No tenía carro lujoso ni redes sociales. Pero cuando uno estaba cerca de él, sentía algo distinto, calma, firmeza, certeza. No buscaba atención y por eso la recibía. Con el tiempo comprendí que esa es una de las fuerzas más poderosas que puede desarrollar un hombre después de los 50, la presencia serena. Y no se compra. No se finge. No se consigue en un gimnasio ni en un curso de seducción. Se cultiva, día a día, con heridas que se han cerrado, pérdidas que han sido aceptadas, silencios que ya no incomodan. Es una fuerza que se construye a partir de haber caído y levantado tantas veces que ya no te inquieta volver a caer. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: el alma tranquila es como una muralla invisible, no la ves, pero te protege de todo lo externo. Esa tranquilidad interior no solo te protege, también atrae. Hoy vivimos en un mundo ruidoso, veloz, donde todo se grita para ser escuchado. Y sin embargo, lo que más destaca es lo que no hace ruido. Esa es la paradoja del hombre maduro. Mientras los demás compiten por atención, tú te vuelves interesante precisamente porque no la necesitas. Esa fuerza silenciosa, que nace del autocontrol, del equilibrio emocional, de la experiencia, se convierte en un imán invisible. No necesitas hablar más fuerte, ni vestir de forma llamativa. Solo necesitas estar presente desde tu centro. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, tu sola presencia dice: estoy aquí. No vengo a buscar, vengo a compartir. Y eso, créeme, no pasa desapercibido. Hace un tiempo, durante una reunión de antiguos compañeros de universidad, vi a varios hombres de mi edad intentando impresionar. Uno hablaba de su negocio, otro de sus viajes, otro mostraba fotos de su carro. Francisco estaba allí también. Sentado en silencio, escuchando, bebiendo lentamente su café. En un momento, una de las mujeres, viuda también, se acercó a su mesa y le dijo: tú siempre fuiste diferente.
Y ahora, más que nunca, se nota. No fue una frase ensayada. Fue una verdad espontánea. Porque la verdadera presencia no se anuncia. Se percibe. Y lo más poderoso de todo esto es que no necesitas ser un sabio ni un líder espiritual. Solo necesitas empezar a habitar tu cuerpo y tu alma con más presencia y menos prisa. En lugar de reaccionar, puedes observar. En lugar de hablar por hablar, puedes guardar silencio. En lugar de impresionar, puedes inspirar desde tu forma de ser. La fuerza silenciosa no es pasividad. Es una elección consciente de vivir desde adentro, con firmeza, con propósito, sin depender de la aprobación de nadie. Y cuando esa energía se vuelve tuya, no solo las mujeres lo notan. También lo notan tus hijos, tus amigos, tus colegas. Porque en un mundo lleno de inestabilidad emocional, el hombre que se mantiene firme, sin levantar la voz, se convierte en ancla y faro a la vez. Piensa en esto por un momento. ¿Recuerdas a alguien así en tu vida? ¿Algún hombre mayor que, sin grandes discursos, te inspiró solo por cómo vivía? Ese puede ser tú. Esa presencia no viene de afuera, ni se improvisa. Viene de todo lo que ya has vivido, si decides convertirlo en sabiduría. En la próxima parte hablaremos de otra actitud aún más poderosa, la indiferencia sabia. Porque una vez que descubres tu fuerza interior, la vida te pedirá que la pongas a prueba. Y ahí, el verdadero estoico no reacciona. Responde con calma. Recuerdo a Julián, un viejo amigo con el que solía tomar café cada jueves en el mismo parque, a la misma hora. Tenía 58 años, mirada clara, espalda recta y una manera de hablar pausada, como si cada palabra pasara primero por el corazón antes de salir de sus labios. Una tarde le pregunté cómo hacía para mantenerse siempre tan tranquilo, incluso cuando su exesposa lo humillaba públicamente o sus hijos se alejaban sin explicación. Sonrió, movió la cabeza y me dijo, después de cierta edad, aprendes que no todo merece tu reacción. Esa frase se me quedó grabada como una máxima de vida. La mayoría de nosotros, especialmente los hombres que crecimos creyendo que debíamos demostrar fuerza en todo momento, caímos durante años en la trampa de la reacción. Reaccionar ante una crítica, un desprecio, una ofensa, una ausencia. Y cada vez que lo hacíamos, cedíamos poder. Lo entregábamos como una moneda, sin darnos cuenta, a personas que a veces ni lo merecían. Pero llega un punto, y para muchos ese punto llega después de los 50, en que uno comienza a comprender el valor del silencio. La fuerza de la calma. La dignidad de la indiferencia. Porque sí, la verdadera indiferencia estoica no es desprecio ni frialdad. Es una decisión consciente de no permitir que lo externo perturbe tu paz interna. Marco Aurelio lo decía de forma clara, elige no ser herido, y no lo serás. Esa no es una frase poética, es una postura de vida. Muchas veces confundimos la reacción con autenticidad, yo soy así, decimos. No me puedo callar. Pero en realidad, ese impulso no es autenticidad, es automatismo emocional. Es actuar desde el ego herido, desde la necesidad de tener la razón, de imponer, de corregir. Y eso nos quita más de lo que creemos. Porque el verdadero poder de un hombre no se mide en cómo grita, sino en cómo elige su silencio. Julián me contó una vez cómo, durante una cena familiar, su hijo menor lo contradijo de manera grosera frente a todos. El ambiente se tensó. Todos esperaban que él respondiera, que defendiera su postura. Pero no lo hizo. Solo lo miró, sonrió con una tristeza serena y dijo, yo también fui joven y confundido. Luego siguió comiendo como si nada. Ese acto de no reaccionar,
de no tomarse nada personal, cambió la atmósfera. No lo hizo desde la superioridad, sino desde la comprensión. Y ese gesto, aparentemente pequeño, le enseñó más a su hijo que cualquier sermón. Cuando hablamos de seducción, de relaciones, de presencia masculina, la indiferencia sabia se convierte en un arma poderosa. Porque en un mundo donde la mayoría se deja llevar por impulsos, el hombre que mantiene su centro, que no suplica atención ni se altera por un rechazo, se vuelve raro y por eso atractivo. No es que no sienta. Es que sabe que sus emociones no pueden depender de cómo lo miran, lo hablan o lo tratan. Y esa energía de estabilidad es magnética. He visto hombres mayores arrastrarse emocionalmente por mujeres que no los respetan. Y he visto también hombres que, después de mucho aprendizaje, son capaces de sonreír con paz incluso cuando la vida les da la espalda. Ellos no se resignan. Ellos aceptan sin rendirse. Esa es la diferencia. Tener más de 50 años te da una ventaja que los más jóvenes aún no comprenden. Ya sabes que el mundo no siempre es justo, que la gente no siempre es leal y que no todo se puede controlar. Entonces, ¿por qué seguir intentando cambiar lo que no está en tus manos? La clave es dejar de querer controlar lo incontrolable. Cuando una mujer te rechaza, cuando un amigo se aleja, cuando tus hijos no responden como esperabas, no reacciones. Observa. Respira. Acepta. Desde ese espacio de no necesidad, emerge una fuerza más profunda. Y esa fuerza, la de mantener la calma cuando el mundo quiere provocarte, no solo te convierte en un hombre admirable, sino también en alguien en quien otros confían. Porque si tú no te pierdes cuando las cosas se tambalean, te vuelves un faro para quienes te rodean. No estás a la deriva, estás en tu centro. Así que la próxima vez que algo o alguien intente sacarte de tu paz, recuerda esto: no todo merece tu reacción. A veces, el mayor acto de poder es no hacer nada. Y cuando esa indiferencia nace de la sabiduría y no del resentimiento, entonces ya no necesitas defenderte, porque ya no hay nada que probar. En la siguiente parte hablaremos de algo aún más esencial: la autenticidad desarmada. Porque cuando ya no reaccionas, estás listo para mostrarte tal como eres, sin necesidad de máscaras. Ahí comienza el verdadero magnetismo. Había una vez un zapatero llamado Ernesto. Tenía su pequeño taller en un rincón de Lima, justo al lado de una iglesia antigua. Nada en su apariencia llamaba la atención: ropa sencilla, manos curtidas, rostro con arrugas profundas como surcos de una tierra bien vivida. No usaba perfume ni reloj. Pero si te quedabas lo suficiente, notabas que la gente entraba a su local sin necesidad de arreglar zapatos. Solo para hablar. Para sentarse. Para respirar cerca de su presencia. Y, sobre todo, para sentirse escuchada. ¿Por qué? Porque Ernesto no fingía ser nadie. No intentaba caer bien. No suavizaba su verdad. Era, simplemente, él mismo. En un mundo donde todos están ocupados en mostrar su mejor versión, la autenticidad se ha vuelto un acto de rebeldía. Especialmente en nuestra generación, donde crecimos creyendo que el valor del hombre se medía por lo que producía, por lo que aguantaba, por lo que escondía. Nos enseñaron a endurecer el alma, a no mostrar dudas, a no hablar de emociones. Y sin darnos cuenta, fuimos construyendo máscaras: el exitoso, el fuerte, el conquistador, el padre perfecto. Pero con los años, esas máscaras se vuelven pesadas. Y llega un momento en que simplemente ya no puedes, ni quieres, seguir actuando.
El hombre de más de 50 años que decide quitarse la armadura y mostrarse tal como es, sin necesidad de aprobación, sin miedo al juicio, genera una atracción profunda. No por su belleza, no por su juventud, sino por su coherencia. Porque en un mundo donde casi todo es apariencia, alguien que se atreve a ser transparente se vuelve inolvidable. La autenticidad no es decir todo lo que piensas ni hablar sin filtro. Tampoco es victimizarte o mostrar tus heridas para causar lástima. No. La autenticidad verdadera es vivir en coherencia. Pensar, decir y actuar desde un mismo centro. Sin exagerar. Sin justificarte. Sin adornos. Es mirar a los ojos sin bajar la mirada. Es decir no cuando es no, aunque eso moleste. Es no fingir interés donde no lo hay. Es no reír para agradar. Es hablar desde el alma, incluso si tiembla la voz. Marco Aurelio lo dijo con sencillez: sé recto y no te distraigas en parecerlo. ¿Qué significa eso? Que no tienes que construir una imagen ni pulir tu esencia. Solo tienes que regresar a ti, reconocer lo que realmente eres y vivir desde ahí. Porque cuando un hombre vive desde su verdad, sin disfraces, su presencia se vuelve sólida. Y eso, créeme, se nota. Las mujeres lo perciben. Los hijos lo respetan. Los amigos lo admiran. Y lo más importante, tú te reconoces. He visto a hombres maduros recuperar su autenticidad después de años de actuar para otros. Después del divorcio, después de la jubilación, después de que los hijos se van. De pronto, ya no tienen a quien impresionar, y eso se convierte en libertad. Vuelven a vestirse como les gusta, a caminar sin prisa, a hablar sin filtros. Algunos vuelven a tocar guitarra, otros retoman la poesía, otros simplemente vuelven a sentarse en silencio bajo un árbol, sin la presión de ser útiles todo el tiempo. Y ahí, en ese regreso al origen, redescubren su esencia. Y desde esa esencia, vuelven a conectar. Lo más interesante de la autenticidad es que no se puede fingir. No puedes actuar ser auténtico. Porque el cuerpo lo delata. La voz cambia. La energía no miente. Cuando estás fingiendo, se nota. Y cuando eres tú, también. Por eso, las mujeres no buscan al más guapo ni al más exitoso. Buscan al más real. Al que no les promete la luna, pero les ofrece su verdad. Al que no necesita conquistar, porque ya está completo. Y es ahí donde nace el verdadero magnetismo del hombre maduro, en su capacidad de estar con alguien sin tener que demostrar nada. En su forma de mostrarse tal como es, con sus cicatrices, con sus contradicciones, con sus dudas, pero también con su paz. Esa es la belleza de la autenticidad desarmada, no defiende, no ataca, no seduce. Solo se muestra. Y al mostrarse, permite que el otro también baje la guardia. Y desde ahí, nace lo real. Ahora bien, para vivir desde tu verdad, primero necesitas dejar de depender de la validación externa. Porque mientras necesites que otros te aprueben, seguirás escondiéndote. Por eso, en la siguiente parte hablaremos de algo fundamental, la suficiencia interior. Porque solo cuando sabes que eres suficiente, tal como eres, puedes realmente amar sin perderte en el intento. Carlos tenía 61 años cuando decidió mudarse solo a una pequeña casa en las afueras de Medellín. Después de más de 30 años de matrimonio y 2 hijos que ya hacían su vida por su cuenta, el silencio se volvió su compañero más frecuente. No era un silencio triste ni vacío, sino un espacio que, poco a poco, comenzó a llenarse de sentido. Plantó tomates en el jardín,
retomó la lectura que había dejado décadas atrás, cocinaba para sí mismo con el mismo cuidado con el que antes lo hacía para su familia. Y lo más sorprendente era que, sin buscarlo, su vida empezó a rodearse nuevamente de personas. Vecinas que lo invitaban a tomar café, jóvenes que le pedían consejo, niños que se sentaban en su porche a escuchar sus historias. Carlos no pedía atención, ni amor, ni compañía, pero ofrecía algo que muy pocos ofrecen: presencia tranquila, plena, generosa. Eso es la suficiencia interior. Esa capacidad de estar bien contigo mismo, de no necesitar que nadie te complete, de no mendigar afecto. En una sociedad donde todos parecen estar buscando validación, quien no la necesita se vuelve magnético. No porque grite mírenme, sino porque simplemente está en paz. Durante muchos años, confundimos amor con necesidad. Creímos que amar era depender, que estar con alguien era llenarse con lo que uno no tenía. Pero el hombre que ha vivido lo suficiente y ha caminado a través del dolor, sabe que el verdadero amor no se exige ni se compra. El verdadero amor se ofrece desde la abundancia interna, no desde el vacío. Epicteto decía: quien depende de otro para sentirse feliz, se convierte en su esclavo. Y es así. Porque mientras busques en el otro la aprobación que no te das tú mismo, estarás expuesto a la frustración, al miedo al abandono, a la angustia de no ser suficiente. En cambio, cuando cultivas tu propia fuente interna de bienestar, cada relación se convierte en un regalo, no en una necesidad. Los hombres después de los 50 solemos cargar muchas veces con historias de abandono, desamor o traición. Y es fácil caer en el cinismo o el desapego forzado. Pero la verdadera libertad emocional no está en cerrar el corazón, sino en abrirlo sin miedo a perder. Cuando sabes que no necesitas a nadie para ser feliz, entonces puedes amar de verdad. Porque ya no das para recibir, sino porque tienes para dar. He conocido hombres que, tras un divorcio doloroso, juraron no volver a amar. Pero con el tiempo, al reencontrarse consigo mismos, descubrieron que no era el amor lo que dolía, sino la dependencia disfrazada de amor. Y en ese redescubrimiento, comenzaron a vivir relaciones distintas, más libres, más profundas, más auténticas. Porque ya no estaban buscando ser salvados, sino compartir su camino. La suficiencia interior también se refleja en lo cotidiano. En cómo te hablas a ti mismo cuando estás solo. En cómo disfrutas una caminata sin compañía. En cómo preparas tu café por las mañanas sin necesidad de una audiencia. Es saber que tu valor no se reduce a quien te quiere o quien te elige, sino que viene de adentro. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Y lo más hermoso de todo es que, cuando llegas a ese lugar interno de estabilidad, atraes desde otro lugar. Las mujeres perciben esa energía. No eres el hombre desesperado por agradar, ni el que intenta llenar vacíos con caricias rápidas. Eres el hombre que mira con calma, que escucha sin ansiedad, que se va si no lo valoran y se queda sin exigencias cuando hay conexión real. Y eso es profundamente atractivo. La vida después de los 50 te da una oportunidad preciosa: dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Y si decides tomarla, te conviertes en un hombre que ya no espera ser amado para sentirse completo, sino que ama porque ya está completo. En la siguiente parte hablaremos de cómo esta suficiencia se refleja también en tu forma de vivir, en tu disciplina, en tu rutina, en tu cuidado personal. Porque quien se ama a sí mismo, se cuida. Y ese cuidado constante no solo te mantiene fuerte, sino que habla por ti antes de que digas una sola palabra. Raúl se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana, sin alarma. Tiene 59 años,
Vive solo desde hace 5 y no hay nadie que lo espere en la cocina ni que lo felicite por su constancia. Pero aún así, estira su cuerpo, se pone sus zapatillas y sale a caminar durante 1 hora por el mismo parque de siempre. No corre maratones, no publica fotos en redes, ni lo hace por un reto. Lo hace porque se prometió a sí mismo que se cuidaría y lo cumple. Cuando le pregunté por qué no se permitía dormir más o saltarse algún día, su respuesta fue simple: porque soy mi propio testigo. Esa frase me hizo entender algo profundo: la disciplina es una forma silenciosa de respeto propio. No es sacrificio, no es rigidez, no es obsesión. Es una expresión cotidiana de amor hacia uno mismo. Y después de los 50, ese tipo de amor se vuelve esencial. Ya no estás cuidándote para impresionar, ni para agradar, ni siquiera para competir. Lo haces porque tu cuerpo y tu mente se han vuelto tu hogar y decides mantenerlos en orden. En un mundo donde la gratificación instantánea reina, comida rápida, relaciones rápidas, recompensas inmediatas, la disciplina se ha vuelto una rareza. Y por eso, quien la cultiva se distingue sin decir una palabra. Como decía Séneca, la vida feliz se alcanza no con placeres, sino con virtud. Y la virtud cotidiana se llama constancia. No hablamos solo de hacer ejercicio. Hablamos de cuidar tu espacio, tu alimentación, tus pensamientos. Hablamos de no entregarte al desorden emocional, de no dejar que la apatía te arrastre, de no justificar lo que ya sabes que te hace daño. Porque el hombre disciplinado no es el que nunca cae, sino el que decide volver a levantarse cada vez, incluso cuando nadie lo está mirando. La disciplina, cuando nace de la madurez, tiene un sabor distinto. Ya no es dura ni fría. Es serena, firme y compasiva. Te levantas temprano no porque lo exija un jefe, sino porque sabes que el silencio de la mañana es medicina para tu alma. Comes mejor no por vanidad, sino porque ya sientes como el cuerpo te habla. Lees, estudias, caminas, escribes, porque entiendes que si tú no cultivas tu mente, nadie más lo hará por ti. Y esa forma de vivir, ordenada, deliberada, constante, empieza a proyectarse hacia afuera como una señal poderosa: este hombre se cuida, se respeta y por eso inspira respeto. Recuerdo a una mujer que me dijo: los hombres que más me atraen no son los que presumen, sino los que se cuidan sin decirlo. Y tenía razón. Porque hay algo profundamente atractivo en un hombre que no ha renunciado a sí mismo. Que no se ha dejado llevar por el abandono, ni por la queja, ni por la resignación. Ese hombre, sin necesidad de palabras, transmite seguridad. Porque si es capaz de sostenerse a sí mismo, es muy probable que pueda sostener también a quien camine a su lado. La disciplina también es una forma de decirle al mundo: aquí no se improvisa. Y en las relaciones, eso es clave. Una mujer puede no entender tus hábitos al principio, pero sentirá que hay orden, que hay estructura, que hay base. Y en un mundo lleno de caos emocional, eso se vuelve un refugio. Ahora bien, no confundamos disciplina con perfección. No se trata de convertirte en un monje, ni de vivir sin placer. Se trata de encontrar un equilibrio donde tus hábitos te sirvan, no te esclavicen. Donde te mantengas firme en tus valores, pero seas flexible con tus procesos. La disciplina madura no castiga. Acompaña. Sostiene. Nutre. Y lo más valioso de todo es que, al cultivar esa disciplina visible, comienzas a atraer a personas que también se cuidan, que también se respetan, que también están comprometidas con su camino. Porque lo semejante se encuentra. Y el hombre que se trata con dignidad, comienza a relacionarse solo con quien entiende esa dignidad. Entonces,
cada vez que te levantas a la misma hora, cada vez que eliges preparar tu comida con intención, cada vez que dices no a algo que te desvía, estás hablando de ti. Estás contando tu historia sin pronunciarla. Estás dejando claro que tu valor no está en lo que dices, sino en lo que haces, incluso cuando nadie te está viendo. Y es precisamente desde ese lugar de autocuidado y estructura donde nace la verdadera capacidad de conexión. Porque cuando tú estás bien contigo mismo, puedes abrirte a los demás desde la plenitud. Y eso nos lleva a la siguiente actitud esencial del hombre maduro, la escucha profunda. Porque solo quien se ha ordenado por dentro tiene el espacio real para recibir al otro sin ruido, sin prisas, sin máscaras. Pocas cosas revelan más a un hombre que su manera de escuchar. No de oír, sino de escuchar de verdad. De estar presente sin interrumpir, sin apurar, sin pensar en lo que va a decir después. Escuchar es estar, sin querer dominar el momento. Y eso, para alguien que ha vivido, que ha amado, que ha perdido, se vuelve un acto profundamente transformador. Julio tenía 62 años cuando empezó a salir con Lucía, una mujer separada, con una hija adolescente y muchas heridas abiertas. Él no intentaba arreglarla, no le daba consejos, ni la llenaba de promesas. Solo la escuchaba. Sin juzgar. Sin analizar. Solo con la mirada firme, las manos abiertas sobre la mesa y un silencio que no incomodaba. Una noche, después de una conversación larga, ella le dijo en voz baja: «Eres el primer hombre que no intenta salvarme, y por eso me haces sentir segura». Ese tipo de escucha no se improvisa. Nace de haber aprendido, a golpes, que no siempre hace falta una solución, que a veces lo único que el otro necesita es espacio para ser. La escucha profunda es una forma de respeto, de presencia real. Y para lograrla, hace falta primero haber callado tu propio ruido interno. En nuestra juventud, muchos de nosotros confundimos escuchar con esperar nuestro turno para hablar. Creíamos que una buena conversación era una batalla de ideas o una competencia de historias. Pero al madurar, aprendemos que la verdadera conexión no surge de lo que decimos, sino de lo que permitimos que el otro diga cuando no se siente presionado a hacerlo. Epicteto lo resumió con sabiduría: tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No es solo una frase ingeniosa, es una forma de vida. Cuando practicas la escucha como un acto consciente, empiezas a descubrir cosas que antes te pasaban desapercibidas, los matices en la voz del otro, los silencios que dicen más que las palabras, las emociones que se esconden entre frases sueltas. Y eso te convierte en alguien diferente. Porque hoy, en un mundo lleno de pantallas, de interrupciones, de gente que habla por hablar, ser escuchado se ha vuelto un lujo emocional. Y quien lo ofrece, quien sabe escuchar desde el alma, se vuelve magnético. No necesita seducir. Con su sola presencia, genera confianza. La escucha también es una forma de cuidar. Cuando tú le das al otro tu atención total, no el celular, no el juicio, no la prisa, estás diciendo: eres importante ahora. Estoy aquí contigo. Y eso es mucho más valioso que cualquier regalo. Los hombres maduros que han aprendido a escuchar desarrollan un tipo de sabiduría silenciosa. No opinan todo el tiempo. No interrumpen con consejos innecesarios. No sienten ansiedad por llenar los silencios. Porque han entendido que no todo tiene que ser dicho. A veces, lo más amoroso es guardar silencio mientras el otro se encuentra a sí mismo. Recuerdo una conversación con mi padre, semanas antes de que falleciera. Le pregunté si había algo de lo que se arrepentía. Me miró con ternura y me dijo: de haber hablado tanto cuando era joven y de haber escuchado tan poco.
sus palabras me atravesaron. Porque entendí que la verdadera intimidad no está en lo que decimos, sino en lo que estamos dispuestos a sostener en silencio. Escuchar también significa no querer poseer, no apresurar, no corregir. Es dejar que el otro exista tal como es, sin moldearlo a nuestras expectativas. En una relación amorosa, eso se vuelve esencial. Porque muchas veces creemos que amar es cambiar al otro. Pero en realidad, amar es aceptar sin imponer. Y eso solo se puede hacer si uno sabe escuchar desde el corazón. El hombre que sabe escuchar bien no solo se vuelve atractivo, se vuelve inolvidable. Porque deja huellas que no se borran con el tiempo. Porque quien se sintió realmente escuchado, te recuerda siempre con gratitud. Pero para llegar a ese nivel de presencia, primero debes haberte vaciado de tus propias urgencias. Por eso, la escucha profunda es el fruto de una vida trabajada por dentro. Y cuando tú logras estar con alguien sin necesidad de interrumpir, de corregir, de controlar, entonces sí estás listo para amar desde un lugar más pleno. En la siguiente parte hablaremos de esa llama que aún arde en el hombre maduro, la pasión serena por la vida. Porque cuando uno aprende a escuchar, no solo escucha al otro, también empieza a escuchar el llamado de su propio corazón. Y ese llamado, si lo sigues, puede devolverte la chispa que creías perdida. Héctor tenía 63 años cuando decidió volver a tocar el piano. Lo había aprendido de niño, pero entre el trabajo, la familia y las obligaciones, lo dejó de lado durante más de 3 décadas. Un día, caminando por el centro de Ciudad de México, se detuvo frente a una vitrina polvorienta donde vendían instrumentos usados. Allí estaba, un piano viejo, con teclas gastadas, cubierto de nostalgia. Lo compró sin pensarlo 2 veces. Y cada noche, después de cenar solo, se sentaba frente a él y dejaba que sus dedos, aunque torpes al principio, despertaran algo que nunca había muerto del todo, la pasión. Esa historia podría parecer simple, incluso trivial, pero esconde una verdad poderosa: la llama no se apaga con los años, se adormece. Y cuando decides reavivarla, cuando te permites volver a entusiasmarte con algo sin importar la edad, tu energía cambia, tu rostro se ilumina, tu presencia vibra distinto. Eso es la pasión serena. No la euforia impulsiva de la juventud, sino el fuego tranquilo de quien ha descubierto lo que le da sentido a sus días. Muchos hombres, al llegar a los 50 o 60 años, sienten que ya no hay mucho por construir. Que todo lo importante quedó atrás: la carrera, el matrimonio, la crianza. Y es entonces cuando aparece el gran peligro, el conformismo disfrazado de madurez. Esa voz interna que dice: ¿para qué? Ya no estoy para eso, eso es cosa de jóvenes. Pero esa voz miente. Porque mientras estés vivo, hay algo que aún puede encender tu alma. Una idea, un proyecto, un arte, un viaje pendiente, una causa, una pequeña rutina que te devuelva el entusiasmo. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y si tus pensamientos se apagan, tu espíritu también. Pero si comienzas a mirar la vida con ojos nuevos, a buscar pequeñas cosas que te conecten con tu esencia, entonces todo cambia. No necesitas grandes hazañas. A veces basta con volver a caminar descalzo sobre la tierra, con escribir unas líneas cada mañana, con preparar el desayuno escuchando la música que amabas en tu juventud. La pasión verdadera no está en lo extraordinario, sino en la forma en que habitas lo ordinario. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que aún vibra por dentro. Que se emociona cuando habla de lo que le gusta, que investiga, que aprende, que se permite soñar. Las mujeres, y no solo ellas, también tus hijos, tus amigos, perciben esa vitalidad. No importa si tienes canas,
si te duele la rodilla o si ya no trabajas 8 horas al día. Si hay un propósito dentro de ti, se nota. Y ese propósito es lo que te mantiene vivo. Conozco a hombres que, al jubilarse, se apagaron. Se encerraron en la televisión, en el alcohol, en la nostalgia. Pero también conozco a otros que comenzaron su mejor etapa a esa edad. Uno aprendió cerámica, otro se fue a vivir al campo, otro creó un canal para contar historias de vida. No lo hicieron para ganar dinero ni fama. Lo hicieron para reconectarse consigo mismos. Y ese acto de valentía silenciosa los transformó. Ya no eran solo hombres mayores, eran hombres apasionados, con chispa en los ojos y serenidad en el alma. La pasión serena no es intensidad desbordada. Es constancia, es presencia, es amor por lo que haces aunque nadie te vea. Es ese gesto de entregarte a una actividad, a una causa, a una práctica diaria que le da sentido a tu tiempo. Y cuando eso se cultiva, la vida no se hace más corta, se hace más profunda. Quizás tú también tengas algo que dejaste guardado en un cajón. Una vocación abandonada, un sueño olvidado, un talento que diste por perdido. Tal vez hoy sea momento de volver a tocar ese piano, de desempolvar esos pinceles, de escribir ese libro, de aprender eso que siempre quisiste. Porque mientras tu corazón lata, todavía puedes vivir con pasión. Y no lo haces para ser admirado. Lo haces porque la pasión es alimento del alma. Y cuando tu alma se nutre, todo en ti mejora, tu humor, tu salud, tu energía, incluso tu forma de relacionarte con los demás. Las personas se sienten atraídas hacia quien brilla desde dentro. No por lo que tiene, sino por lo que emana. Por eso, si estás dispuesto a reavivar tu fuego interior, te invito a no postergarlo más. En la siguiente y última parte, cerraremos este viaje hablando del legado del hombre maduro. Porque cuando vives desde la presencia, la calma, la autenticidad y la pasión, ya no necesitas demostrar nada. Solo dejar huella. Y esa huella no se borra. Tras este viaje interior juntos, quedó claro que el verdadero atractivo de un hombre maduro no reside en lo que demuestra, sino en lo que demuestra. No es su apariencia, estatus ni pasado lo que lo define, sino su capacidad de estar en paz consigo mismo, actuar con coherencia, escuchar con atención y vivir con propósito. Cuando vives lo suficiente, aprendes que ya no se trata de conquistar, se trata de conectar. Ya no quieres ser visto, sino ser recordado por lo que transmites en silencio. Cultivar tu presencia, tu sabia indiferencia, tu autenticidad, tu autocontrol, tu disciplina, tu escucha, tu pasión no solo son maneras de atraer a otros, sino también de reencontrarte contigo mismo, de convertirte en un hombre íntegro que inspira sin necesidad de hablar. Si algo de este video te resuena, si sientes que hay algo que te describe o te recuerda una versión de ti mismo que dejaste atrás, te invito a escribirlo en los comentarios. He pasado por algo muy parecido. A veces, una frase común puede abrirle los ojos a otro hombre que también busca un nuevo comienzo. No olvides dejar un me gusta, compartir este mensaje con alguien que lo necesite y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Sigamos juntos. Porque a esta edad, no se trata de empezar de cero, se trata de continuar con más verdad.